Taller Evangelio de Marcos. El hijo que desecharon los labradores. Marcos 11:27 al capítulo 12:12. Resultaba evidente que a los líderes religiosos no le agradaba la observación de los acontecimientos acontecidos con Jesús. La población lo clamaba y lo seguía, queriéndole proclamar rey, y Jesús, en vez de ir contra los romanos, se dirigió contra las actividades y negocios ilícitos del templo. Eran días de mucha actividad, donde personas de toda la región subían a Jerusalén a presentar las ofrendas y sacrificios de Pascua. Si Jesús impedía que el comercio de animales y el cambio de monedas se hiciera en el templo, esto traería consecuencias y grandes pérdidas. No tenían ni idea de cómo detener a Jesús. Temían al pueblo porque descubriesen que sus objetivos no eran cumplir con la voluntad de Dios, sino llenar sus bolsillos. Dedicados a esto, al hallar al día siguiente a Jesús en el templo, le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? La respuesta era evidente. No obstante, Jesús aprovechó la oportunidad para exhibir a aquellos que escuchaban, así como a nosotros, acerca de los intereses e ignorancia de los principales sacerdotes que se le aproximaron. Responder con otra pregunta era una costumbre rabínica aceptada y diseñada para obligar al interlocutor a examinar el asunto en un nivel más profundo. En este caso, la pregunta del Señor desenmascaró la hipocresía de ellos. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Responderme. Era evidente que los líderes religiosos no habían creído en Juan el Bautista, ya que él señalaba a Jesús como Mesías y no le habían hecho caso. La importancia de la respuesta no era lo que para ellos fuera Juan, sino la repercusión que tendrían de lo que escuchaban. Como hipócritas, falsos maestros, líderes ambiciosos, sin ningún interés de mostrar las cosas de Dios, sus intenciones eran que el pueblo los respetara y cumpliera las obligaciones que ellos imponían, supuestamente establecidas por Dios para la salvación. No importaba lo que respondieran, saldrían perdiendo. Prefirieron hacerse pasar por ignorantes antes de que el pueblo se diera cuenta de su naturaleza. Qué ciegos estamos cuando somos dirigidos en nuestra ceguera por otros ciegos. Los que les dirigían, aquellos que supuestamente tenían una conexión plena con Dios, no tenían ni idea de la respuesta de Jesús. Como ellos no quisieron responder, Jesús tampoco respondió. Era claro que no le interesaban las intenciones de los líderes religiosos. Sabía que todo estos enfrentamientos llevaba al cumplimiento de lo que él había venido a hacer al mundo: morir en la cruz. Sin embargo, Jesús aprovechó para contarles una parábola que les mostró que él conocía sus corazones e intenciones y cómo terminaría todo. Como siempre, Jesús utilizó personajes y elementos que eran reconocidos por todos sus oyentes. Un hombre que planta y tiene una viña, unos labradores que la cuidan y sacan beneficio, unos siervos que son mandados por el dueño para cobrar el arriendo y el hijo del dueño. No era una historia con mucha lógica. Las personas que la escuchaban pensarían que el dueño de la viña, aparte de ser demasiado paciente, era muy ignorante, mandando a su hijo a una misión tan peligrosa después de ver lo que había realizado con los siervos antes enviados. Además, se preguntarían por qué los labradores que alquilaron la viña no pagaron lo que le correspondía, en lugar de ser tan agresivos. Era obvio que la historia no acababa bien para ellos. Sería absurdo que el dueño de la viña no tomara represalias, después como trataron a los siervos y al hijo. Marcos muestra la pregunta que les hace Jesús a los oyentes, que en realidad eran los sacerdotes, escribas, ancianos y resto del pueblo que escuchaban. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Es en el Evangelio de Mateo donde se muestra que ellos mismos contestaron. Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos se estaban condenando y al darse cuenta fue cuando se enfurecieron aún más. Por lo general, el significado de las parábolas estaba oculto para los que no creían en Jesús, pero en este caso Dios abrió el entendimiento para que claramente la entendieran.
Lo que hizo que los dirigentes y el pueblo se retractaran horrorizados de su condenación a los labradores fue darse cuenta de lo que le representaban los elementos en la historia de Jesús. El hombre que plantó y poseía la viña representa a Dios. La viña representa a Israel. Los labradores representan a los líderes judíos que, como mayordomos de la posesión de Dios, eran responsables de cuidar a Israel. El viaje emprendido por el propietario representa la historia del Antiguo Testamento, comenzando con Abraham. Durante este tiempo, Dios entregó la ley a su pueblo y ordenó sacerdotes y escribas para que los enseñaran, por lo que debían obedecer y adorarle de manera adecuada. La cosecha representa la época en que Dios esperaba ver el fruto espiritual que debió haber resultado de la comprensión de Israel y la obediencia a la ley. En lugar del fruto de la adoración obediente y el amor por Dios, Israel solo produjo uvas sin ningún valor, de rebelión e injusticia. Los siervos enviados por el propietario representan a los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Juan el Bautista. Fueron enviados por Dios para denunciar el pecado de Israel y llamar a la nación al arrepentimiento, produciendo así una cosecha fructífera para honra y gloria de Dios. Pero Israel maltrató y rechazó a tales predicadores enviados por Dios. Al crear esta fascinante parábola, Jesús dejó en claro a quienes deseaban matarle que sabía exactamente lo que estaban planeando hacer con él. Cristo, el amado Hijo de Dios y el último mensajero, fue representado en la parábola por el hijo del propietario. Así como el hijo del dueño de la viña no era un siervo, sino el hijo, así también Jesús no era simplemente otro profeta, sino el Hijo de Dios. Los dirigentes querían controlar la herencia, Israel y la nación. Por tanto, de esta manera, como los labradores mataron al hijo del dueño y lo lanzaron fuera de la viña, así también los líderes religiosos rechazarían y sacarían a Jesús de la nación, entregándolo a los romanos que lo matarían fuera de Jerusalén. La destrucción que el dueño de la viña hace a los rebeldes labradores describe el juicio de Dios sobre Israel. Dios tuvo mucha paciencia con un pueblo desobediente y rebelde. Pero la historia no acaba mal. La última frase, quizás los que escuchaban no supieron interpretarla. Ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El hijo que mataron los labradores resucitaría y se convertiría en la piedra fundamental de la casa de Dios. Esto no era nuevo para ellos, en realidad ya había sido dicho en el Salmo 118:22, pero como todos los misterios que estaban ocultos para el cumplimiento del propósito, no se llegaron a revelar hasta que estos se cumplieron.